Amén, hermano. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y les decía yo que esta palabra es continuación de la predicación del día del domingo. ¿Quiénes no vinieron el domingo? Levanten su mano. Mi hermano Chava, usted sí vino, mi hermano allá atrás con su hijo y mi hermano Jaime, ¿verdad? Ellos llegan los martes. Bueno, es continuación de la palabra del domingo que fue acude a tu llamado. ¿Sí tienen llamado para el Señor, hermano? Sí, acude amén. A tu llamado. Y el día de hoy vamos a ver el tema, si avanzamos, Jaime. ¿Cómo se llama el tema de hoy, hermanos? No los escucho. El temor de Dios. El temor de Dios. Y mientras yo estoy meditando y pidiéndole a Dios que me dé el tema, ¿verdad? Porque no crea que ya lo tengo, sino que Dios te pone el tema y ya tú lo desarrollas. Entonces, ¿por qué la gente no acude a su llamado? Número uno, porque no tiene temor de Dios. Porque no sabe, porque no entiende lo que es el temor a Dios. Y por eso hoy vamos a compartir esta palabra y que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué la gente falla tanto, hermano? ¿Por qué la gente no se compromete? ¿Por qué la gente fluctúa? ¿Por qué, verdad, de repente tenemos iglesia llena y luego tenemos iglesia vacía? ¿Por qué la gente no se afirma, hermano? ¿Sabe por qué? A ver, ya conmigo, porque no tiene temor de Dios. Porque no tiene temor de Dios. Porque si tuviéramos temor de Dios o entendiéramos lo que es el temor a Dios, hermano, pues caminaríamos en obediencia a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, verdad, cuando éramos niños, ¿no? O jóvenes, cuántos cuando te portabas mal le tenías temor a tu papá? ¿Verdad? ¿Amén? Hermano Jaime, ¿le tenías temor a tu papá, sí o no? Me has contado algunas cosas, ¿verdad? De cómo era tu papá. Nuestros padres eran más duros, ¿no? Eran más, no se andaban con que, ahorita voy, mira, regaña al niño, ahorita voy, mira, ahorita voy, y hasta la de 1000, ¿no? Nuestros papás no eran así, hermano, eran de que hiciste algo y órale, hermano. Entonces tú ya sabías que cuando te portabas mal, ¿qué decías? Hijo, ahora sí me va a tocar. Y había un, ¿qué, hermano? Un temor. Y por ese temor a tu padre, pues procurabas no portarte mal. Ahora es diferente el temor, ¿verdad?, que le tenías a tu papá, que sabías que cuando te portabas mal te iba a tocar, al temor que debemos de tener a Dios. Y eso es lo que vamos a explicar hoy. ¿Por qué la gente sigue en pecado, hermano? Porque no tiene temor de Dios. Porque no ha entendido lo que es Dios, hermano. Y hoy, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos revele lo que es Dios. ¿Quién es Dios, hermano? Porque si nosotros como humanos obedecíamos a nuestros padres, ¿verdad?, y a veces los desobedecíamos, pero cuando nos corregían, nos tratábamos de meter en obediencia a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más obedeceremos a nuestro Padre Celestial, que es el creador del cielo y de la tierra, hermano? Amén. Entonces yo no entiendo, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo entiendo, por qué la gente se le hace tan fácil desobedecer, hermano, se le hace tan fácil no cumplir. Porque no entiende, no tiene temor de Dios. Porque si entendieras lo que es Dios, híjole, andaríamos pero bien en obediencia, hermano. Si pudiéramos entender lo que es nuestro Dios. Dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, que por todo lo que Él padeció, hermano, aprendió a qué, hermano, a ser obediente. Luego entonces, nuestro Señor Jesucristo era un hijo que tenía un temor a su Padre, un temor reverente. ¿Sí me está escuchando? Sí, amén. Y Él muchas veces lo declaró, ¿verdad? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Amén. Porque tenía un temor, ¿qué, hermano? Reverente. Y hoy, ¿verdad?, yo espero que el Espíritu Santo le muestre a usted lo que es tener temor de Dios. No es que le tenga usted miedo a Dios, no es que le tenga usted pánico a Dios. Que por miedo usted diga, no, pues ahora sí voy a llegar temprano, ahora sí le voy a echar ganas porque le tengo... No, eso no es. Hoy lo vamos a aprender, ¿amén? Amén. Entonces, ¿cómo dice ahí? Temor de a Dios. Avanzamos, Jaime. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Es tremendo, hermano. Pero si aprendemos a tener el temor de Dios, entonces va a ver cómo el Señor nos va a bendecir y nos va a levantar. Hasta aquí hemos llegado por su misericordia, hermano.
Pero Él quiere que podamos aprender a tener temor de nuestro Dios. Dice el versículo 7, sea pues con vosotros. ¿Qué tiene que ser con nosotros, hermano? El temor de Jehová. ¿El temor de quién? De Jehová. De Jehová. Y mira lo que haces. Es decir, o sea, tenle temor a Dios. Y ten cuidado con lo que haces. Pero nosotros como humanos, como seres humanos, nos vale. Nos vale, hermano. Sabemos que andamos haciendo mal, sabemos que andamos haciendo pecado y no tenemos temor de Dios. Mira, si un ladrón comete un delito y no lo ve la policía y se escapa, puede ser que la libró, ¿verdad? Porque nadie lo vio, nadie supo, nadie dijo. Pero si nosotros como hijos de Dios cometemos un delito, ¿tú crees que vamos a escapar de nuestro Padre? ¿Tú crees que vas a escapar de Dios? ¿Sí o no, hermanos? No. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no hay temor de Dios. Porque abusamos de que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia y tardo para la ira. Pero el hecho de que Dios sea misericordioso, hermano, no quiere decir que no vas a tener la consecuencia de tus actos. Entonces fíjese cómo dice ahí: sea pues con nosotros el temor de Jehová. Y ponte atento en lo que haces. En otras palabras, antes de que vayas a cometer una cosa incorrecta, un pecado, ¿qué debes de hacer, hermano? ¿Qué debe de haber en ti? Temor. Temor de Dios. Pero a veces ya pecamos hasta deliberadamente. Y te hablo incluso hasta de un pensamiento. Si tú estás teniendo un pensamiento que no es conforme a Dios, tienes que tener temor de Dios. Y saber que esos pensamientos te van a llevar a una consecuencia. Y que los debes de apartar de tu mente. Y la Biblia habla acerca de cómo sacar todos esos pensamientos de tu mente. Amén. Amén. Entonces dice, mira lo que haces, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay que, hermano, Injusticia. es decir, si tú te portas mal y no tienes temor de Dios, ¿tú crees que te vas a salir con la tuya? ¿No los escucho? No. ¿Pero por qué lo hace la gente? Porque no hay temor de Dios, porque no conoce a Dios, hermano. Porque si lo conociera, andaría derechito, en obediencia. Dice, porque Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de ¿qué, hermano? Cohecho. Es decir, para Dios no hay diferencia. O sea, no hay consentidos, todos son ¿qué, hermano? Iguales. Y dice la ley acerca del pecado, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si Dios es un Dios justo, ¿qué me toca? Muerte. Morir. Y luego dice al final, ni admite cohecho. ¿Verdad? Es decir, ya pecaste y ahora va a decir, pues con una lana ya me va a perdonar. No, él no admite cohecho. O sea que si la hiciste, la pagas. Pues para que no andes pensando, ¿verdad? Que puedes venir a la iglesia y decir que eres cristiano y hacer cosas que no son de cristiano. Porque si tú las haces, lo que estás mostrando es que no le tienes temor a Dios. Y ese es un engaño del diablo, hermano. La que sigue, Jaime, por favor. ¿Qué significa tener temor de Dios, hermano? Para que usted lo entienda, no es que le tengas miedo. Fíjese lo que significa tener temor de Dios. Dice, para uno que no es creyente, hermano, para el no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, ¿verdad? El cual es la separación eterna de Dios. ¿Cuál es el miedo para el temor de Dios para los que no conocen? Que se van a ir al infierno. Ese es su temor. ¿Sí? Para uno creyente el temor de Dios es temer al juicio de Dios y la muerte eterna. Pero para un creyente, dice abajo, para nosotros los cristianos, el temor de Dios es algo muy diferente, hermano. Para nosotros los cristianos, el temor del creyente, ¿qué es, hermanos? Reverenciar a Dios. Reverencia a Dios. Es decir, yo no peco porque yo sé quién es mi Dios. Y en lugar de pecarlo y de entristecerlo, mejor lo honro con mi obediencia. Amén. Decía ese canto que puso Jaime, ¿verdad?
te daré lo mejor. ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a Dios, hermano? Reverencia. Honra. ¿Y por qué lo reverencias? Porque Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces eso díselo a tu espíritu. Mi Dios es el Todopoderoso. Yo no puedo hacer como que si no pasara nada. De estar haciendo cosas que son fuera de Dios y como si no pasara nada. Es más, el mismo espíritu, ¿verdad? Hablamos de la conciencia en otra predicación. ¿Qué es lo que te dice tu conciencia cuando estás haciendo cosas malas, hermano? ¿Qué te dice? Estás mal. Eso no le da la gloria a Dios. Pero como no hay temor a Dios, pues muchas veces terminamos haciendo lo que no es agradable. Por eso hoy Dios quiere que podamos entender, número uno, ¿quién es Dios, hermano? Podemos jugar con Él, hermano. Dijo el rey David, ¿a dónde iré, Señor? Que no me veas, que no me encuentres. Si subo a lo más alto, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo del mar, ahí estás tú. ¿Dónde te puedes esconder que no te vea Dios, hermano? Pero como no le tengo temor, hago las cosas ahí en lo oscurito. Porque no hay un temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios para los cristianos? El temor del creyente es el reverenciar a Dios, el honrar a Dios, el reverenciar a tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La que sigue, Jaime, por favor. Hebreos 12, 28 al 29. Fíjese lo que dice aquí en Hebreos, hermano. Así que, recibiendo nosotros un reino, ¿cómo es el reino que recibimos, hermano? Inconmovible. Inconmovible, o sea, no se mueve, ya está determinado, establecido por Dios. ¿Qué debemos de tener, hermano? Gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. ¿Y cómo le demuestras tu gratitud a Dios, hermano? Obedeciéndolo. A través de reverenciarlo, Honrándolo. a través de honrarlo, a través de respetarlo, de obedecerlo. Amén. Y mediante ella, mediante la gratitud, ¿qué debemos hacer, hermano? Sirvamos ¿a quién? A Dios. Agradándole, ¿cómo, hermano? Con temor y reverencia. Pues cada vez que tú evitas el caer en pecado, el no hacer lo malo, estás tomando una actitud de temor y reverencia. ¿A quién, hermano? A Dios. Y ahorita que te estoy diciendo eso de temor y reverencia, se me viene a la mente el perrito. ¿Verdad? Los que tienen un perrito, que tiene una mascota, ¿qué es lo que hace cuando le vas a dar su... ¿Qué hace el perrito, hermano? Temor y reverencia. ¿Hacia quién? Hacia su amo. Y nosotros que somos hijos de Dios, hermano, nos reverenciamos ante nuestro Padre, ante nuestro Creador, o más nos rebelamos. Porque nuestro Dios, hermano, ¿qué es nuestro Dios? Es fuego consumidor. O sea que el hecho de no ser reverentes a Dios tiene una consecuencia. Dice en otra parte de la escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero aquel que no le tiene temor ni siquiera está pensando en que va a caer en las manos de Dios. Y es una cosa, dice la misma escritura, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pero como no hay un temor reverente, y lo podemos ver hoy en la sociedad, hermano, con tantas aberraciones que hoy en día se están haciendo. Le voy a decir esto que a lo mejor no es fuerte, ya es algo normal. Sí está viendo en redes sociales que ahora ya están exigiendo derechos para que ya no solamente los gays, sino que ahora los pederastas tengan derecho a tener esas relaciones. ¿Sí lo ha visto? Ya salen con sus pancartas. También tenemos derecho a tener relaciones. Usted sabe lo que es la pederastía. Fíjese nada más. Yo le pregunto a usted, ¿esos hombres tendrán temor de Dios? No. Ahora, el hecho de que no tengan temor de Dios no quiere decir que no van a tener su consecuencia, hermano. Porque Dios, leímos, es un Dios de justicia. Amén. Y no solamente para los de afuera, sino también para los de adentro. Más. Principalmente a sus hijos.
Así es. Porque usted, ¿a quién corrige, hermano? A mí, ¿A los de la calle o a sus hijos? a mis hijos. A sus hijos. La que sigue, Jaime, por favor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa El temor de Dios. el temor de Dios para los cristianos. ¿Qué es temor de Dios para nosotros, hermano? Reverencia y ¿qué? Y admiración. Admiración. Eres mi Padre, eres mi Dios y te admiro. Y por esa reverencia y esa admiración que te tengo, Señor, soy incapaz de desobedecerte. ¿Los musulmanes tienen reverencia hacia su Dios, hermano? Sí. Ya oímos, ¿no? Cuando les dan las 12 del día, estén donde estén, ellos agarran su alfombrita y se postran, reverencian a su Dios. Estén donde estén en un centro comercial, estén en una junta de negocios, estén en el desierto, ellos agarran y reverencian a su Dios. En otras palabras, tienen temor de su Dios. ¿Cuántas veces al día reverenciaba a Dios, Daniel, a Dios, hermanos? 3. 3 veces al día. Y no le importaba, ¿verdad?, que Nabucodonosor y todos lo odiaban a él. Él 3 veces al día rigurosamente honraba, reverenciaba a quién, hermano, a su Dios. A Dios. Y usted ya conoce la historia de Daniel, cómo el Señor lo libró de los leones, cómo lo exaltó, cómo le dio honores, ¿verdad? Amén. Porque era un hombre que tenía temor de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere que todos los que estamos aquí, hermano, seamos temerosos de Dios. Amén. Y que todas esas cosas que hacemos y que no son agradables a Dios, hermano, ya se acaben. No porque me lo dijo el pastor, no porque alguien me vaya a ver, sino porque le tengo un temor reverente a Dios. Amén. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor, fíjese, si tú eres reverente y admiras a tu Dios, este es el factor, hermano, que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Eso que tú anhelas, servir al Señor, ¿qué te lo va a dar? El que tú reverencies y admires a tu Dios. Amén. Es lo que te va a hacer caminar en victoria. Para que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te llamó, por el cual Dios te creó, y puedas servirlo, ¿verdad? No solamente en santidad, sino con el poder del Espíritu Santo. Pero estaba escuchando, ¿verdad?, a Marcos Brunet. ¿Cuántos conocen a Marcos Brunet? Es un adorador, ¿no? Amén. Y estaba dando ahí como una pequeña cápsula. Y decía, no sabes, yo he ministrado en todo el mundo con diferentes bandas. Y me encuentro, ¿verdad?, bandas que son excelentes músicos, pero que sus vidas no andan en santidad. Es decir, no tienen temor de Dios. Y fíjate lo que él decía, y coincide con lo que yo pienso. Si está ministrando un hombre que toca bien, pero que está en adulterio, ¿qué está ministrando a la iglesia, hermano? Adulterio. Adulterio. Y después empiezan los casos, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque el que está enfrente le está ministrando a usted el pecado. Sí está alabando a Dios por un lado, pero por otro lado esa espiritualidad está contaminando a su iglesia. Porque no hay temor de Dios. ¿Usted cree que se va a salir con la suya? Tarde o temprano todo sale a flote, ¿no? Y para abajo, para afuera del ministerio, y aparte va a traer sus consecuencias. Porque no hay un temor de Dios. Entonces, si tú tienes reverencia y admiración a tu Dios, este factor es el que te va a motivar a rendir tu vida al Creador del universo. Amén. ¿Ante quién vas a rendir tu vida, hermano? Ante el Creador. Ante el Creador del universo. ¿Merecerá tu obediencia? ¿Tu respeto? ¿Tu reverencia? ¿Tu admiración? Amén. No los escucho. Amén. La que sigue, Jaime. Proverbios 1:7, ¿qué dice, hermano? El principio de la sabiduría es El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermano? el temor de Jehová. Entonces imagínate, si nosotros no tenemos temor de Dios, ¿cómo estamos, hermano? En lugar de ser sabios, ¿qué somos? Somos necios. La misma palabra declara, ¿verdad?, que el pueblo perece, ¿por qué, hermano?
Por falta de En conocimiento. otras palabras, por falta de sabiduría. Porque si tú eres un hombre sabio, una mujer sabia, tienes temor de Dios. Y una persona que tiene temor de Dios, pues no necesita ni el pastor andar tras de ti. Porque hay gente que a lo mejor le tiene más temor al pastor que a Dios. Porque dice, el pastor sí me ve, Dios no me ve. Ahí viene el pastor, me escondo. Cuando el que merece toda nuestra reverencia, ¿quién es, hermano? Dios. Es Dios. Y además no hay otra forma, hermano. ¿Cuántos quieren ser sabios? Aprende a temer a Dios, a reverenciar a tu Dios. Por eso a veces piensa la gente que los judíos son muy exagerados, ¿no? Pero ellos sí reverencian a Dios, ¿verdad? Si usted conoce a algún judío, ellos ahí en su casa tienen la palabra ahí, tienen una reverencia por Dios. En su puerta tienen, no sé cómo se llama, una cosa que ponen ahí que la clavan en la puerta. A su manera. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de reverenciar a nuestro Dios. Amén. Porque el principio de la sabiduría, hermano, es el temor a Dios. A lo mejor usted dice, es que yo no tengo inteligencia, no tengo sabiduría. Empiece a temer a Dios y va a ver cómo Dios le va a dar sabiduría. Amén. 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 La que sigue. Hasta que comprendemos quién es Dios, hermanos. A ver, diga conmigo, hasta que comprendemos quién es Dios Hasta que comprendemos quién es Dios y desarrollamos un temor de reverencia hacia Él, y desarrollamos un temor de reverencia hacia Él, no podemos adquirir la verdadera sabiduría. no podemos. Entonces, ¿cómo es que hay predicadores que tienen una sabiduría? Porque tienen temor de Dios. ¿Cómo hay alabanza que fluye? Porque tienen temor de Dios. ¿Cómo hay ministerios que Dios los bendice y los levanta? Porque hay temor de Dios. La verdadera sabiduría solo procede del entendimiento de quién es Dios, hermano. Quizás a estas alturas, imagínense que muchos de ustedes, ¿quién es Dios? Híjole, pues está en el cielo. ¿Quién es Dios? Pues el papá de Jesús. Pero no entiende quién es Dios. Y si tú no entiendes quién es Dios, pues ¿cómo lo vas a reverenciar? ¿Cómo lo vas a respetar, hermano? Y por eso hay tanto desorden en la iglesia, ¿verdad? Porque no hay una, ¿qué? Reverencia a Dios. ¿Quién preside esta reunión, hermano? Dios. Dios. Amén. ¿Debemos de venir con temor a Dios o no? Sí, amén. Sin embargo, no hemos entendido. Por eso Dios nos manda esta palabra, hermano. El Señor Jesús mismo les dijo cuando llegó ahí al templo que estaban vendiendo y cambiando, ¿qué les dijo? Mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han convertido en una cueva de ¿qué, hermanos? De ladrones. Porque no tienen temor de Dios. Entonces, hoy es igual, hermano. ¿Acaso será otro Dios diferente? ¿O es el mismo Dios que ellos reverenciaban y que nosotros debemos de reverenciar? Si ellos en la ley lo reverenciaban, nosotros en la gracia lo tenemos que reverenciar. Amén. Con más razón, porque ellos era por cumplir la ley, pero nosotros fuimos salvos por gracia, por un regalo de Dios. Entonces ahora, por agradecimiento, te reverencio, Señor. Amén. Eres lo máximo para mí, Dios, mi Salvador, mi Señor. Amén. Y por ese temor reverente, yo decido caminar en santidad. Amén. La verdadera sabiduría solo procede del entendimiento de quién es Dios. Que Él es, ¿qué, hermano? Él es santo, Él es justo y es, ¿qué? Soberano. Soberano. Entonces, si tú sabes que tu Dios es santo y tú andas pecando, ¿podrás estar cerca de Él? Si tú sabes que tu Dios es justo, ¿tú crees que te va a pasar por alto tu pecado, tu desobediencia? Y si Él es soberano, ¿qué quiere decir soberano, hermano? Que Él gobierna sobre todo y que Él hace su soberana.
Dice en una parte de la escritura que él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, hermano. ¿Verdad? Si a Él le place perdonar a un asesino, Él es soberano. La que sigue, por favor, Jaime. Deuteronomio 10, 12, 20 y 21 dice lo siguiente, hermano. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti, casa de Dios y puerta del cielo? Sino que, ¿qué? Que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que, ¿qué, hermano? Que lo ames. Que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros, hermano? Número uno, que tengas temor de Dios. Le pongo un ejemplo mundano, ¿verdad? Si usted está en su trabajo y tiene un patrón negrero y sabe usted que tiene que entrar a las 8, ¿a qué horas llega? Las 8. Antes de las 8, ¿verdad? Y si llega usted después de las 8, ¿ya cómo va? Pensando que ese patrón, ¿verdad? ¿Qué le va a decir, hermano? Le va a llamar la atención. Pero como no tengo temor de Dios, pues me da lo mismo llegar a las 11 que llegar a las 11:30, a las 12. Porque no tengo temor ¿de qué? De Dios. Me da lo mismo congregarme que no congregarme. Porque no hay temor ¿de qué, hermano? De Dios. Si ya Cristo viene, hermano, pues ya debemos estar en Él. ¿Qué es lo que pide Dios? Sino que haya temor de Dios, que andemos en los caminos de Dios y que amemos a Dios, hermano. Amén. ¿Verdad? ¿El amar a Dios será tener temor reverente? Sí, amén. Pero no digas que lo amas si no lo obedeces. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Porque no tienen temor reverente. Ese temor reverente, vuelvo al ejemplo del padre que decías, es mi padre. Había casos que hasta le besaban la mano al papá. ¿Cierto o no es cierto? Porque había un, ¿qué, hermano? Temor. Un respeto, una reverencia. Así es. Y ahí de ti si te portabas mal, hermano. Y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda, ¿qué, hermano? Tu alma. La que sigue, por favor, Jaime. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos. Y servirle y así amarle. ¿Cuál es la base de estar en el ministerio, hermano? Temor de Dios. ¿Quieres servirle? ¿Quieres estar en el ministerio? ¿Cuál es la base? El temor de Dios. Temor a Dios. Porque ese temor te va a decir, ya me comprometí en el ministerio, tengo que estar. Por reverencia a mi Dios. Así es. Tengo que vivir una vida en santidad. Así es. Tengo que presentar mis devocionales. Tengo que... todo. Por reverencia a quién, hermano. A Dios. A Dios. Empezando del pastor para abajo. No hay otra forma. Porque de otra manera nos engañamos a nosotros mismos, dice la Escritura. Si vosotros dicen que no tienen pecado, se vuelven mentirosos. Porque no hay temor de Dios. Porque aparentemente, como ves que no pasa nada, dices, pues no pasó nada, lo sigo haciendo. ¿Tú crees que te vas a escapar de la justicia de Dios? Dice en el Apocalipsis que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y los libros van a ser abiertos. Y va a salir el libro de los hechos. El nombre, ¿no? Fulanito de tal. 2018, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Todos tus hechos. ¿A qué sigue, por favor? Muchos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios, ¿no? No pasa nada.
¿Tú crees que no pasa nada, hermano? ¿Tú crees que ya te saliste con la tuya? Y no tener temor de Dios te lleva a seguir pecando, a seguirlo haciendo. Muchos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios de los creyentes, interpretándolo como respetarlo. Mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el concepto de temor de Dios, pero el temor de Dios es mucho más que eso, hermano. Es mucho más que el respeto. Ya dijimos que es ¿qué? Reverencia. Por eso es un temor reverente, hermano. ¿La que sigue, por favor, Jaime? El temor bíblico de Dios para un creyente, ¿qué incluye, hermano? El entenderlo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este. Entonces, si nosotros tenemos temor de Dios, debemos de tener bien claro que Dios aborrece el pecado. Si tú entiendes que Dios aborrece el pecado, tú no puedes decir, yo ando en pecado, porque Dios me aborrece el pecado. Número uno, entender que Dios aborrece el pecado. Y número dos, y tener temor de su juicio. Porque no vamos a escapar al juicio de Dios, hermano. ¿No es eso lo que decimos siempre, verdad? Cuando hay una injusticia. Pero de la justicia divina no escapa. Y efectivamente, hermano, podrán escapar aquí de la justicia humana, pero de la justicia de Dios nadie va a escapar. Amén. La que sigue, Jaime, Hebreos 12, 5 al 11 describe la disciplina de Dios hacia el creyente, aunque es hecha en amor. Dice que Dios al que ama, ¿qué hace, hermano? Corrige. Lo disciplina, como el padre al hijo, a quien ama. Y les daba yo el ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué le tenías temor a tu padre? Porque te disciplinaba, hermano. Hebreos 12:6 dice, aún así es algo para temerse. Aunque es una corrección en amor, de todas maneras debemos de tener temor, hermano. Como hijos, el temor a la disciplina de nuestros padres se espera que prevenga las malas acciones. ¿Por qué nos corregían nuestros padres, hermano? Por nuestro bien, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios quiere que tengamos un temor reverente? Por nuestro bien. A ver, diga conmigo, por mi bien. Por mi bien. Pues si tienes temor a tu padre que te iba a corregir, que te iba a pegar, que te iba a regañar, que te iba a correr, no sé qué te iba a hacer, más temor le debes de tener a Dios. Lo mismo debe ser verdad en nuestra relación con Dios. Debemos tener su disciplina, hermanos, y por lo tanto buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que agrademos a Dios. Que todo lo que hagas, que pase, hermano, agrade a Dios. Y que no se nos vuelva ya una costumbre. Eso no puede ser, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Que ya para nosotros sea una costumbre el faltar, el no venir, el no estar teniendo temor reverente a Dios. Eso no puede ser, hermano. En la iglesia primitiva tenían los hermanos un temor reverente a Dios, hermano. Sí. ¿Verdad? Desde que empezó la iglesia primitiva, cuando Ananías y Zafira admitieron al Espíritu Santo, ¿qué pasó, hermano? Hubo temor en la congregación. Cayeron muertos. Y temieron. ¿Les daría un temor reverente a los demás? Sí. Con Dios no se juega. Y eso ya es en el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Porque dice, porque no mentiste a los hombres, sino a Dios. Así es. Debemos temer su disciplina, hermanos, y por lo tanto buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que agrademos a Dios. La que sigue. Los creyentes, hermanos, no deben tener ¿qué? Miedo a Dios. No tenemos razón para tenerle miedo, hermano. Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Amén. Es decir, no está hablando de ese miedo. Está hablando de un temor reverente por lo que Él es, que merece tu admiración, merece tu reverencia
merece tu respeto. Antes había respeto, ¿verdad?, para los ancianitos, para los abuelos. Hoy en día, ¿verdad?, ¿cuál es el trato? ¿Hay respeto, hay reverencia? Romanos, ¿verdad?, 8, 38 y 39 dice que ¿qué nos separará del amor de Cristo, hermano? ¿Qué nos va a separar? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Fíjate, entiende esto. Si nada te puede separar del amor de Dios, entonces sé reverente. Nada, hermano, nada nos puede separar de su amor. Yo decido ser reverente a mi Dios. Amén. ¿Qué es lo único que separa al hombre de Dios? ¿Qué separa al hombre de Dios, hermano? El pecado. El pecado. Y la Biblia habla en Hebreos de los que pecan deliberadamente. ¿Quién es alguien que peca deliberadamente? Pues que lo hace ya hasta con alevosía y ventaja. Pero esa persona que hasta ya está pensando qué es lo que va a hacer, de qué manera va a pecar, ¿tendrá temor de Dios, hermano? No hay temor de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Vemos por todos lados que no hay un temor a Dios. Al contrario, todos los actos que hoy en día hacen en el mundo, en lugar de reverenciar a Dios, lo ofenden. Y cada quien tendrá su recompensa, hermano. La que sigue, Hebreos 13:5 dice: el temer a Dios, hermano, significa tener reverencia Por Él. ¿Y qué reverencia decíamos, no? Postrarte. Una reverencia, ¿qué es una reverencia? ¿A quién reverencian aquí en la tierra? A los reyes. ¿Verdad? Apenas vi un video donde está una nenita entregándole un ramito de flores a la reina Isabel. Una niñita chiquita. Llega la reina con la niña y le entrega las florecitas y la niñita le hace. Una niñita chiquita como de 3 años. O sea, ¿le enseñaron a qué? ¿A reverenciar a quién? A la reina. ¿Podremos nosotros enseñar a nuestros hijos a reverenciar a Dios? Amén. ¿A enseñarles a tener un temor reverente? Amén. Y eso tiene que ver desde el orden aquí en la iglesia. Temor reverente. Por ahí vi a las chimis, ¿verdad? ¿No tal? ¿Cómo las traía su mamá al principio? Con un temor reverente. ¿Cómo le hace Rocío para que esté quietecita la niña? Ah, porque yo sí me las ajusto en la casa. Y mira, las niñas bien quietecitas, hermano. No teníamos problema. Enseñarles un temor. Pero en todas las áreas de la vida, hermano. Y ahí está, mira. ¿Necesitas que Dios te dé un pellizco, hermano? Para que seas reverente. ¿Sí o no? A veces pasan cosas, ¿verdad? Para que aprendamos a ser rebeldes, a tener temor de Dios. El temer a Dios significa tener reverencia por Él. Que este tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas, hermano. Que nuestra reverencia a Dios sea de tal manera que eso impacte en nuestra manera de vivir. Y que se cumpla la palabra y que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Que seamos la sal del mundo, ¿no? Porque tenemos temor de Dios. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron en el fuego, porque eran hombres que tenían temor de Dios. El temor de Dios es reverenciarlo, someternos a su disciplina, hermanos, y adorarlo como, hermano. Con admiración.
¿Te tengo yo que estar diciendo levanta tus manos? ¿Te tengo que estar diciendo póstrate? ¿O está tu reverencia, tal tu admiración a Dios, que tú solito llegas y derramas tu corazón delante de Él? Por ese temor reverente que le tienes a tu Dios, que desde que entras, desde que cruzas la puerta, ya vienes con una actitud de reverencia a tu Dios. Y sin embargo, quizás, ¿verdad?, cuando eras católico, Él tenías más reverencia, ¿no? Cuando la iglesia tradicional, la gente era más dada, ¿no?, a traer flores, a llevar esto, a llevar el otro, a los ídolos. Y ahora que estamos sirviendo al Rey de Reyes, hermano, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo grabe en nuestro corazón en esta noche, y que podamos tener una actitud de temor a Dios. Amén. Y una vez y para siempre, hermano, ya que nos afirmemos todos. Porque si venimos aquí y no tenemos temor de Dios, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Y esa reverencia a Dios, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué produce el temor a Dios, hermanos? ¿Sí están conmigo? ¿Qué produce el temor a Dios? Reverencia. Reverencia. ¿Qué produce el temor a Dios? Sabiduría. ¿Será necesario predicar con sabiduría? Sí. ¿Ministrar con sabiduría? Sí. ¿Una congregación con sabiduría? ¡Wow! La que sigue, Salmo 36:1. Fíjese qué tremendo está aquí. La iniquidad del impío. ¿Qué me dice al corazón, hermano? No hay temor de Dios delante de No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso que le acabo de comentar, ¿verdad? Los pederastas, los homosexuales, los ladrones, los secuestradores. La iniquidad del impío. ¿Qué me dice a mi corazón, hermano? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero habla de los impíos, hermano. Nosotros no somos impíos. Nosotros somos hijos de Dios. Y como tales debemos tener un temor reverente a Amén. nuestro Dios. Amén. La que sigue y la última, Jaime, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Esta es una palabra para todos nosotros, hermano. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, todas las palabras que hemos hablado, si las recibieres, hermano, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué, hermano? Amén. A la sabiduría. Si inclinares tu corazón, ¿a la qué, hermano? A la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿qué, hermano? Entenderás el temor de Entenderás Jehová. el temor de Jehová. Wow. Y una vez que entiendas lo que es el temor a Jehová, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Amén. ¿Qué es lo que necesita esta iglesia, hermano? El conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que necesitan los que están allá afuera perdidos? El conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que necesitan esos pederastas, esos homosexuales? ¿Qué necesitan? El conocimiento de Dios. Entonces, cuando no avanzamos, cuando no llevamos una vida en victoria, una vida en santidad, es porque no hemos entendido lo que es el temor de Dios. Porque cuando ya entiendes el temor de Dios, entonces eso te ayuda a caminar en los caminos de Dios. Amén. Amén. Y estamos aquí por su misericordia, hermano. Estamos teniendo casi la misma asistencia el domingo que los martes. Con la diferencia de que los martes vienen otros y los domingos vienen otros. Pero cuando haya un temor reverente en toda la iglesia, ¿qué va a pasar, hermano? ¡Wow!
¿Cómo va a ser nuestra alabanza? ¿Cómo va a ser nuestra adoración, hermano? Amén. ¿Cómo va a ser nuestra oración a Dios? Sí, así es. Cuando tomemos esa actitud y esa responsabilidad desde que llegamos aquí. Y no solo aquí, también en nuestras casas, hermano. Un temor hacia Dios que reverente. Porque no puede ser que la iglesia me comporte de una manera y en mi casa de otra. Eso me demuestra que no tengo temor de Dios. Amén. Amén. Y Dios anhela una iglesia que tenga